Academia Mexicana de Ciencias. Hola, muy buenas tardes a todos. En nombre de la Academia Mexicana de Ciencias, agradecemos mucho a la Facultad de Filosofía y Letras y en especial al doctor Bernardo Ibarrola por las gestiones para que esta conferencia se realizara aquí. Me da mucho gusto presentar al doctor y tenemos, bueno, lo va a presentar el doctor Bernardo Ibarrola, pero nada más de que les quería hacer un breve resumen de lo que son los premios de la Academia y por qué ahora hay un ciclo que se llama Conferencias de Premios de la Academia. Desde el año de 1961, la Academia Mexicana de Ciencias otorga los premios de investigación para distinguir a jóvenes investigadores que realizan investigación de frontera en las áreas de ciencias exactas, naturales, sociales, humanidades e ingeniería y tecnología. Estos premios son considerados la distinción más importante que se otorga en el país a jóvenes investigadores, en el caso de hombres menores de 40 años y en el caso de mujeres de 43 años, y hasta el día de hoy, desde 1961, la Academia ha distinguido a 206 destacados investigadores. El premio pues inició en 1961, es una lista larga y desde luego los primeros años que se recibieron, pues ahorita son investigadores muy connotados, muy consolidados, muchos de ellos desde luego de la UNAM. Y bueno, también está toda la generación joven, que desde luego Pedro es uno de nuestros baluartes de los jóvenes investigadores. Y ahora, en esta nueva mesa directiva de la Academia que inició el año pasado, el Consejo Directivo decidió crear un programa con los premiados de la Academia para poder difundir y hacer del conocimiento de las comunidades y del público, pues las investigaciones, los trabajos y en este caso, pues difundir este trabajo tan interesante de los jóvenes investigadores. Este programa empezó apenas este año, en febrero, y realmente pues ha sido para nosotros un gusto reencontrarnos con los premiados de la Academia y poder escuchar pues cómo ha sido su experiencia y su desarrollo a lo largo de estos años. Al doctor Pedro Salmerón Sanguinés le fue otorgado el premio de la Academia en 2011 en el área de humanidades y desde luego pues su trayectoria y aportes a la investigación nos hará favor el doctor Bernardo Ibarrola de hacer una breve presentación. Muchas gracias, Pedro, por estar aquí. Muy buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias a la Academia Mexicana de la Ciencia por la presencia, la iniciativa, que me parece muy brillante, y a mí me encanta que la Facultad de Filosofía y Letras ejerza y sea lo que está llamada a ser, un espacio donde las personas que tengan algo que decir puedan venir a decirlo. Para mí es un gran placer presentar además a Pedro Salmerón Sanguinés, cosa que voy a hacer en este momento. Pedro es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Está total y completamente hecho en CEU. Ha escrito 6 libros y la introducción y edición de 10 más. Ha publicado 27 artículos académicos y capítulos en libros colectivos, además de numerosos textos y artículos de difusión sobre la historia y la historiografía de México en los siglos XIX y XX. Ha impartido más de un centenar de conferencias en diversos foros y congresos y difundido sus trabajos históricos en programas de radio, revistas, artículos de periódico, documentales cinematográficos y guiones museográficos. En 2011, recibió el Premio de Investigación para Científicos Jóvenes en el área de Humanidades, otorgada por la Academia Mexicana de la Ciencia. Actualmente es profesor de tiempo completo del Instituto Tecnológico Autónomo de México, articulista de La Jornada e investigador nacional nivel 1. Y el día de hoy va a hacernos el favor de impartir una conferencia llamada 1915, México en Guerra, evidentemente de su más reciente libro, que se llama de forma muy parecida. Hace un instante yo le proponía a Pedro que utilizáramos este espacio, a fin de cuentas estamos en el Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y Letras, para hacer un ejercicio, digamos, agregado al que él suele hacer cotidianamente, además con enorme precisión, que es el de la difusión. Le decía, no piense en el público, póngase complejo. Es el momento, es el lugar. Planteo de forma sencillísima
lo que supongo que va a plantear y lo que podemos pensar en desarrollar posteriormente a que concluya su conferencia. Su hipótesis, el punto central de su texto, es un gran mérito, digamos, de recopilación, reescritura, reinterpretación historiográfica sobre la Revolución Mexicana, es que no hay una revolución, hay varias, en todo caso hay dos, y que en 1915 la Revolución Popular es derrotada. Esa es la hipótesis. La pregunta y las respuestas que ofrece Pedro y que podemos cuestionar, examinar, discutir, sobre todo discutir, es ¿por qué? ¿Por qué fue derrotada esta Revolución Popular? No digo más. Pedro, estás en la Facultad de Filosofía y Letras, esta es tu casa. Gracias, colega querido. No, quédate ahí, porque... pues dicen que no es mi casa. Y quiero empezar con eso. Y quizá la escasez, pero el público es escaso, pero selecto, y cada uno de los que están, a varios los conozco, a varios no, los estoy conociendo ahora, les agradezco su presencia, pero les envié invitaciones a las autoridades de mi colegio y de mi facultad, y quería yo empezar con eso. Yo entré aquí a la facultad, el primer día que entré como alumno fue, me acuerdo perfectamente, el 13 de octubre de 1992, era el día siguiente, era un martes, no entramos el lunes porque el lunes se celebraba o conmemoraba, o lo que quiera que ello sea, el 5º centenario de que los 3 barquitos del almirante de la mar Oceana se encontraron con la isla de Guanahani, ¿sí? Y entonces había un fiestón, no sé si mundial, pero al menos de ambos lados del Atlántico, y entonces era feriado. Un fiestón oficial y una contrafiesta contraoficial, ¿no? Quizá ambas exageradamente radicales, el punto intermedio había sido más... Pero en fin, todo eso es para recordar que no se me puede olvidar exactamente el día que entré, la primera clase que tomé en el Salón 103 con un tal doctor Álvaro Matute, una materia que se llamaba Historiografía de México, ese día 13 de octubre de 1992, y desde entonces no me separé un solo día de la facultad durante muchos años. Obtuve mi título de licenciado en el año de 1997, que recibí un premio aquí muy interno, pero que queremos los que aquí vivimos, que es el premio Maus. Saqué luego la tesis de licenciatura en el año 2000, perdón, de maestría, en el año 2000. Fue la primera tesis realizada, o el primer examen de tesis hecho en las instalaciones de la universidad después de, hay 2 versiones, algunos dicen ocupación militar de la universidad, otros dicen recuperación de la universidad, en febrero del año 2000. ¿Sí? Una vez más, creo que la verdad está en medio de ambas posiciones, entre la ocupación militar y la recuperación. ¿Sí? Y luego obtuve mi grado de doctor en el año 2003. Durante todo ese tiempo fui, además de alumno, pues fui representante de alumnos de posgrado, fui ayudante profesor, fui pues, prestador de servicio social, trabajé en diversos proyectos, total que no hubo un solo día en el que yo no estuviera vinculado formalmente a la universidad en general y a esta facultad en particular. Desde 2001 fui profesor de asignatura interino sin contrato ninguno de la materia de Historiografía de México, 3. Y desde 2001 hasta junio de 2014 fui sin interrupción de un solo semestre profesor de asignatura, eso sin contrato, peor que en las condiciones laborales, peores que las de la actual ley laboral de Felipe Calderón de 2012, y luego ya con contratos de esa cosa que se llama
de asignatura interino, que es una violación de todas las leyes laborales y de todo el criterio laboral, pero en fin, no dejé de dar clase, a veces hasta 3 clases al semestre, de 2001 a 2014. En 2014, hablé con la coordinadora de mi colegio, el de historia, le pedí un año de descanso, y hace unos meses, hace un par de meses quise regresar, no pude, no me dejaron, y además quise formalizar una dirección de tesis y me dijeron que yo no pertenecía a esta facultad porque burocráticamente no está mi nombre inscrito. ¿Sí? Y luego, pues no se difundió la conferencia, yo sabía que no se iba a difundir, aquí internamente, ¿no? Entonces hay algunas cosas en la facultad que hay que empezar a discutir. Bueno, que ya estamos discutiendo hace tiempo, pero que hay que discutir. Entonces yo quería empezar diciendo eso, o sea, a mí me dicen es mi casa, pero también me dicen que no es mi casa. ¿Sí? Entonces, ¿quién tiene la escritura de la casa? ¿Sí? ¿Quién decide si es mi casa o si no es mi casa? ¿Sí? Desde 1992 hasta 2014, los papeles formales decían que era mi casa. De pronto los papeles no dicen que es mi casa y entonces ya no la es. ¿Sí? En fin, quería empezar con esto porque es mi facultad. O sea, a mí me podrán decir que no es mi casa, pero a ver quién me cierra la puerta, ¿no? Bueno, vamos a lo que veníamos. Este es el libro, 1915, el libro que yo quería escribir hace muchos años. Mis preguntas sobre el villismo y el zapatismo, sobre la Revolución Popular, empezaron siendo yo adolescente, estudiante de secundaria, lector de historia y sobre todo de novelas históricas y de aventuras, en Celaya, Guanajuato, donde yo crecí. Y pues yo era caminador y escultista y explorador, entonces había más o menos leer mapas, más o menos medir distancias, leer brújulas. Y yo leía las descripciones de la batalla de Celaya, las seguía brújula en mano, compás en mano, mapa en mano, leía las descripciones de la batalla de Celaya y llegué yo a la conclusión entonces de que así como se contaba en los libros de historia, o al menos en los libros de historia a los que yo podía tener acceso en las bibliotecas públicas de aquella ciudad del Bajío, entonces relativamente pequeña, hoy ya no tanto, así no podía haber sido la batalla. ¿Sí? Así no era. 20 años después, no, ¿cuáles 20? 30 años después, ¿sí? 30 años después de mis andanzas de secundaria, concluyo que yo tenía razón entonces. Así como la contaban los libros de historia a los que yo tenía acceso, no fue la batalla de Celaya, no pudo ser. Y me voy preguntando, ¿cómo fue entonces? Si así no fue, ¿cómo fue? En aquel tiempo eso sí no lo resolví, ¿no? Pero tenía yo esa certeza total. No podía haber sido así. Y luego, más adelante me pregunté, ¿y si la batalla de Celaya no fue así? Evidentemente no. ¿Por qué creemos que la guerra sí fue así? La guerra entera, de la cual la batalla de Celaya forma parte. Y encuentro, y entonces me pongo a preguntarme sobre la guerra y empiezo a leer sobre el tema. Empiezo a leer antes de entrar a la universidad. Una vez en la universidad, aunque había otros temas que me llamaban poderosamente la atención, me voy enfocando a este tema en particular. Ya en la carrera me doy cuenta, pues que antes de poder hacer una investigación como la que yo quería hacer, tenía que aprender a investigar, tenía que hacer algunos ejercicios de investigación previos, obtener los pergaminos que nos dan patente de corso para dedicarnos de tiempo completo a la docencia y a la investigación, que son un privilegio. Y así como hice un reclamo ahorita a mi facultad, también hay que hacer ahora un agradecimiento. Yo soy historiador gracias a la facultad, por la facultad, en la facultad, y en ella obtuve los 3 patentes de corso que me permiten, que me dan el enorme privilegio de vivir bien, dedicándome a lo que yo quiero, que es leer historia y escribir historia y enseñar historia. Y eso se lo debo a la facultad, por supuesto. Y fui avanzando. En el camino tuve que escribir 2 libros.
tuve que escribir los libros que explicaban o me explicaban a mí, no sé si a ustedes como lectores, pero a mí sí, como autor, el funcionamiento, la conformación, la estructura de los ejércitos de la revolución. Y luego finalmente, después de escribir esos dos libros, el primero de ellos mi tesis doctoral, que se convirtió en La División del Norte, el segundo uno que se llama Los Carrancistas, que ahí traigo un par de ejemplares por si a alguien le interesa comprarlos al final de la plática. Y finalmente enfrenté este problema. Cuando digo enfrenté este problema, es un decir, porque desde que yo empecé a ir a los archivos, más o menos en 1995, 96, cuando yo revisaba un expediente, hacía fichas para el libro de La División del Norte, pero también para este. O sea, yo empecé a investigar en fuentes primarias para este libro hace 20 años. Para este libro y para otros, y además lo interrumpí, ¿no? Y luego ya que mi objetivo final, último, porque yo había escrito todo lo anterior, ya le había dado todas las vueltas posibles, ya me había hecho pato bastante tiempo. No, eso creo que pato nunca. Estuve más de una vez a punto de abortar la misión porque las fuentes son complicadísimas. El doctor Ibarrola lo sabe porque es una de las 3 o 4 personas que acompañaron mis discusiones y mis dudas durante muchos años, ¿no? Finalmente llegó un momento en el que aceleré el proceso final, lo cual tiene desventajas. El libro tiene errores de detalle. El resultado final refleja ese apresuramiento del último tramo, cuando decidí o lo escribo ahorita o no lo voy a escribir nunca. Y entonces hay descuidos en la redacción final, ¿sí? Que he visto que procuraré eliminar para una siguiente edición, pero fue esa decisión que dije, o aborto la misión y no lo voy a escribir nunca, o acelero, me trepo a la efeméride, es decir, sí que oportuno, no 1915 en 2015, ¿no? ¿Sí? Sí, o acelero la redacción final y me trepo a la efeméride, o el libro no se va a escribir nunca, ¿no? Entonces me trepé y lo escribí. Y, bueno, el resultado lo leerán ustedes, si quieren, pero la idea es esa, la idea original es que los libros que yo había leído, a los que yo tuve acceso en las bibliotecas públicas de Celaya y los que leí después en la facultad, no me explicaban la guerra en la parte en la que yo quería explicarme, la que era lo militar. A mí, por alguna razón, algún trauma, alguna malformación, alguna chifladura, diría don Ramón Iglesia, que me aquejó muy mozo, pues me gustan los balazos leídos. Yo soy hombre de paz, ¿sí? Me gustan leídos, ¿sí? Y les decía, los libros no me lo explicaban. Los libros me explicaban cosas maravillosas, desde la diplomacia y las interrelaciones de las potencias con México, el libro de Frederick Katz, desde lo ideológico, los libros de Arnaldo Córdoba y Adolfo Gili, desde lo político, ¿sí? Pero lo militar no me lo explicaban. Y entonces abordé la historia desde lo militar y encontré que entonces abordándola desde lo militar, muchas de las explicaciones políticas, económicas y sociales se caían porque partían de premisas falsas, ¿sí? Porque partían de premisas no falsas, leídas o leídas de otro modo al que yo lo leo. Y entonces, pues bueno, ese es un poco el libro. Ese es el detonante. El detonante de este libro tiene sus orígenes en mis caminatas en los campos del Bajío, en el lecho del río Laja, en las colonias del Infonavit, o Infonavito, como se diga, en las que estuvieron entonces las líneas atrincheradas de las infanterías de Sonora, y la creencia creciente de que estaba mal contada esa historia. Ahora, el libro también tiene una pregunta. Si Villa y Zapata no perdieron la guerra por las razones que dicen los libros de historia que yo leí, entonces, ¿por qué perdieron? ¿Sí? ¿Por qué perdieron Villa y Zapata? Es la pregunta central
de este libro. Al principio digo yo, dicen que la historia la escriben los vencedores. Tengo 20 años oponiéndome a esa idea porque sé que también los vencidos, siempre que pueden, escriben la historia. Lo que hago ahora es contrastarlas, contrastar distintas versiones, caminar los terrenos y explicar esa historia. Entonces, encuentro yo que la historia que nos ofrecieron en lo militar no funciona, que los postulados centrales que resume don Federico Katz en el título del capítulo que da inicio al tomo 2 de su Pancho Villa, maravilloso, es un título maravilloso, dice cómo arrancar la derrota de las fauces de la victoria. ¿Sí? Es decir, Villa y Zapata tenían todo para ganar, y entonces, ¿por qué perdieron? Encuentro que está mal planteado. Según mi investigación, en las fuentes militares no tenían todo para ganar. La guerra, los bandos estaban mucho más equilibrados de lo que hemos creído, o de lo que habíamos creído hasta ahora. Entonces, la razón, o si el punto de partida es erróneo, obviamente las premisas que se desprenden de la primera premisa también son erróneas. Y entonces, pues me pongo a investigar eso, ¿no? ¿Por qué un autor tan serio, tan sólido, tan consistente, tan genial como Federico Katz comete este error? Error desde mi punto de vista, no desde el suyo, por supuesto. ¿O por qué Arnaldo Córdoba o Adolfo Gili, antes que él, cometen ese error? El error de creer que Villa y Zapata tenían todo para ganar al inicio de la guerra. Creo yo que porque cometieron un error. El error fue tomar los partes de guerra de los vencedores y las crónicas posteriores de los vencedores como la fuente fundamental que explica lo militar. Y no tanto porque no sepan de manejo de fuentes. Katz es un ejemplo del manejo preciso y del contraste preciso de fuentes, sino porque para Katz en particular, lo militar es continuación de la política. Y las guerras no se resuelven, o antes de resolverse en el campo de batalla, se resuelven en el campo de batalla económico y político. Y entonces lo que hay que explicar es lo político y lo económico. Y lo político en el caso de México y del panorama de la era del imperio, se resuelve en México, pero no solo en México, en las interrelaciones de México con las grandes potencias. Entonces, para Katz, y tiene una enorme lógica, el resultado de las batallas es en última instancia el resultado de una serie de interacciones políticas y diplomáticas y económicas previas. Y Katz hace una explicación magistral de eso, y entonces como el resultado de las batallas es un derivado de lo fundamental, Katz se conforma con, en esa parte, retomar la documentación oficial, y nunca mejor dicho, porque son los partes de guerra de los vencedores, documentos oficiales por excelencia, y darlos por buenos. Y sobre todo porque la historiografía mexicana previa hacía lo mismo, daba por buenos los partes de guerra de los vencedores. Es decir, que en ningún momento me planteo yo decir, yo voy a contar la verdadera historia porque Katz o Córdoba o Gili o José C. Valadez contaban mentiras. No, yo lo que trato de hacer es lo que hacemos los historiadores, ¿sí? Dar una nueva versión una generación después de ellos. No decir que son mentirosos ni que se equivocaron. Yo no podría dar esta nueva versión sin entender la magistral explicación de las relaciones diplomáticas y de las interacciones político y económicas que da Katz, o del sentido de la ideología que da Córdoba, o de la crónica detallada que da José C. Valadez. Y entonces presento, pues, bueno, si el punto de partida es falso o erróneo, por estas razones que estoy explicando, me pregunto sobre las grandes explicaciones de por qué perdieron Villa y Zapata. Y entonces, la explicación central que explicó con enorme sencillez y de manera que todos podamos entenderla, don Adolfo Gili, es porque no se plantearon la toma del poder.
Luego don Adolfo se va a una explicación marxista clásica y dice porque los campesinos no pueden plantearse la toma del poder y caen en un fatalismo. Pero eliminamos el fatalismo de don Adolfo y quedémonos con la decisión tomada por los caudillos populares. No se plantean la toma del poder y por lo tanto se regresan a sus regiones y por lo tanto pierden la posibilidad de ganar la guerra y la ceden al enemigo. Y esa es la explicación que da Gili si eliminamos los fatalismos teóricos de Gili. Y es la explicación que dan los demás. En ese sentido, Arnaldo Córdoba, don Federico Katz, que son mis autores favoritos, o los que no me gustan por múltiples razones, como Alan Knight, o Berta Ulloa, básicamente siguen la misma explicación. Villa y Zapata pierden porque no se plantean la toma del poder, porque no tienen un proyecto nacional y por lo tanto no pueden plantearse una estrategia militar de alcance nacional. Y entonces, pues, yo me pregunto, ¿y por qué? Primero rechazo los fatalismos, aunque yo me formé como marxista, luego tuve mi dosis de historicismo aquí en la facultad, muy potente, por cierto, pero sobre todo me preguntaba, ¿por qué? ¿En qué parte del Evangelio, según San Marx, dice que los campesinos no pueden tomar el poder? Y pues yo leí los Evangelios y no encontré que Marx dijera eso en ninguna parte. Pero más allá de eso, también aprendí que los catecismos teóricos aplicados como catecismos no funcionan, sean San Marx, sean según San Agustín, San Mateo, San Hegel o San quien sea. ¿Sí? Que en historia la teoría nos da guías, nos permite generalizar, pero que hay que investigar, primero que nada. Entonces me puse a investigar otra vez y encontré que sí se planteaba la toma del poder. Paréntesis. Es como cuando dicen los historiadores de la derecha, bueno, historiadores es mucho decirles, los falsificadores de la historia de la derecha, que Miguel Hidalgo nunca se propuso la independencia de México. Así lo dicen con todas sus letras, ¿no? Dicen, porque en el día 16 de septiembre gritó viva Fernando VII. Tenemos un problema con el grito que simplemente hablar del grito nos daría para un bonito ensayo de interpretación de fuentes. ¿Sí? De entrada, el cura Hidalgo no escribió un guión de lo que iba a gritar, y si lo escribió, se perdió por siempre jamás. Pero si uno lee lo que ocurrió ese día, es claro que no escribió nada, ¿no? Que lo dio de su ronco pecho y que gritó lo que buenamente le salió. Segundo, no había grabadoras, entonces nadie grabó qué chingados dijo. ¿Sí? No sabemos qué dijo. Segundo, pues no había taquígrafos tampoco, entonces tampoco nadie tomó nota relativamente precisa de lo que dijo el cura Hidalgo ese día. Tercero, tenemos hasta donde sabe, los que saben, que son en este caso Felipe Echenique y Carlos Herrejón, pues hay 4 testimonios de gente que estuvo ahí o que dice que estuvo ahí, que luego escribió lo que el cura dijo ese día. El más temprano lo escribió 3 años después. ¿Sí? Entonces, ¿qué dijo Hidalgo el 16 de septiembre? Con perdón de ustedes, pues sepa su chingada madre. ¿Sí? Pero, entre los documentos autógrafos del cura Hidalgo, aparece 27 veces la palabra independencia. 27 veces. Entonces, bueno, cierro el paréntesis y regreso con nuestro tema, Villa y Zapata. Es lo mismo con que no se plantea la toma del poder. Si hablan de nuestro gobierno, del poder popular, del gobierno de la revolución, de la asamblea revolucionaria, todos los meses, 4 veces al mes por lo menos. ¿Sí? Hablan de la construcción del poder, hablan de la búsqueda de la por todos lados. ¿Sí? Hablan de ganar la guerra, y de ganar la guerra en todo el país, no nomás en Morelos y guardando sus ranchitos como querría una mala lectura de John Womack. Porque John Womack nunca dice las salvajadas que le atribuyen. Los que leen nada más el primer párrafo de su libro, ¿sí?
¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Esta es la historia de unos campesinos que hicieron una revolución porque no querían cambiar. Pues si uno lee el resto del libro de Womack, está claro que el primer párrafo es un párrafo de efecto literario, pero que esa no es la idea, ¿no? Sobre todo aquel capítulo fabuloso que se titula "Y los pueblos claman revolución", cogidos a la cola del jefe Zapata, ¿no? Encontré pues que sí quieren el poder, encontré que sí hay un proyecto de gobierno. Claro que el proyecto de gobierno, el programa de país no lo tienen totalmente desarrollado en 1910, ni en 12, ni en 13, ni en 14. Pero eso pasa en todas las revoluciones. En 1913 Carranza tampoco sabía exactamente qué tipo de país quería para después de la revolución. Pero a Carranza no le reclamamos lo que sí le reclamamos a Villa y Zapata. En 1776, los rebeldes americanos no sabían qué tipo de país querían, tenían que pasar 11 años para que después de potentes discusiones definieran el modelo de país que es Estados Unidos. En 1789, yo creo que ni en sus más pornográficos sueños, Maximiliano de Robespierre visualizaba la decapitación de Luis XVI. Los proyectos revolucionarios se van armando al calor de la revolución misma, en todos los casos. ¿Sí? En 1917, cuando Alejandra Kollontai y Anatoly Lunacharsky cierran el edificio central del partido menchevique, están llorando porque están cerrando la oficina del partido menchevique. ¿Sí? No tienen pensado de ninguna manera el sistema unipartidista. Van avanzando sobre la marcha. ¿Por qué le exigimos a Villa y a Zapata? Bueno, termino con estos paralelismos. ¿Cuándo declaró Fidel Castro que la revolución cubana era socialista? Tardó casi 3 años. ¿Sí? ¿Por qué le exigimos a Villa y a Zapata lo que no le exigimos a Robespierre, Danton y Marat? ¿Sí? A Hamilton, Jay, ¿y cómo se llama el otro del federalista? Bueno, y a los otros del federalista, o a Lenin y Trotsky, o a Fidel y el Che, o a Carranza y Obregón. ¿Sí? ¿Por qué les exigimos a Villa y a Zapata lo que no les exigimos a ellos? Que desde el principio tengan una idea acabada de qué va a pasar cuando acabe la revolución. Y encuentro pues que hay un proyecto de nación que se va construyendo, pero que tiene puntos de partida básicos. Y están ahí desde el principio. Y finalmente, y esa es una de las principales argumentaciones de todo mi libro, que finalmente la argumentación central es historia militar, encuentro que sí que hay una estrategia nacional para la toma del poder y para ganar la guerra. ¿Sí? Sí que la hay, y eso es una de las cosas que creo que argumento con mayor solidez, porque son los temas centrales, ¿no? No les voy a contar eso para que platiquemos ahorita un rato, o para que se lleven el libro. ¿Sí? Es la idea, ¿no? Pero sí, ¿por qué no hablamos un poco del proyecto? El libro empieza en agosto de 1914. En ese momento, la revolución, entendida como revolución política, ha triunfado. En agosto de 1914 han desaparecido los 3 poderes de la federación, los 4 niveles de gobierno, el ejército, las policías, los rurales. Las fuerzas de marina se disolvieron y entregaron sus barquitos a quien Carranza quiso. Los partidos políticos, los periódicos, es decir, todas las instituciones políticas del Estado han desaparecido y en su lugar están los ciudadanos en armas de los ejércitos de la revolución. ¿Sí? Y ahí pasa una vez más lo que pasa en casi todas las revoluciones. Lo que procede a la destrucción del antiguo régimen es la guerra civil. ¿Sí? La guerra civil entre los revolucionarios victoriosos, o en algunos casos la guerra civil disfrazada de guerra extranjera, como en el caso francés. ¿Sí? Y esta guerra se inicia porque hay 2 proyectos irreconciliables que sintetizaré vulgarizando para que al rato el doctor Ibarrola me pegue un poquito. Y hay un proyecto de Venustiano Carranza
que plantea o que se planteará cuando finalmente se defina la institucionalización del autoritarismo porfirista y la modernización del capitalismo con la concesión gradual de la solución de ciertas demandas sociales como válvula de escape social. Pero lo que se propone Carranza es modernizar e institucionalizar el autoritarismo y avanzar hacia la modernización capitalista de México, sin tocar la estructura social subyacente. Es decir, de alguna manera Carranza dice, la revolución ya terminó y ahora lo que sigue es reconstruir al país. Y por otro lado hay un montón de grupos sociales, de grupos armados, que plantean, lo podemos decir ahora, ellos no lo planteaban así, con esos términos, ¿no? No, la revolución no ha acabado, apenas está empezando, lo que sigue es la subversión radical de la estructura social subyacente. ¿Sí? Los principales de estos grupos son los que encabezan Villa y Zapata. Y digo, no es que se lo planteen, es que lo están haciendo. Desde diciembre de 1913, Pancho Villa había confiscado todas las riquezas de la oligarquía de Chihuahua y las había puesto al servicio de la revolución en un modelo muy parecido al comunismo de guerra de Bujarin de 1919. La riqueza de la nación administrada por comités militares. ¿Sí? En este caso no de la nación entera, pero sí de aquella considerable porción de la nación dominada militar y políticamente por el villismo. A su vez, Zapata había venido impulsando la reforma agraria y en los últimos meses de 1914 y los primeros 3 meses de 1915 destruye el latifundio en Morelos y Guerrero y restaura los pueblos y crea nuevos pueblos con propiedades. Es decir, ambos grupos, y luego en las discusiones de la convención villista y zapatista en la Ciudad de México, tienen claro que la revolución social parte de un punto fundamental, la destrucción del latifundio, la destrucción radical, inmediata, sin indemnización. ¿Sí? Y ese punto por sí mismo plantea una transformación radical de la vida social y económica de México. Además plantean modelos de gobierno que tienen mucho más a lo democrático y mucho más basados en el maderismo o en el liberalismo radical del siglo XIX, que heredan los zapatistas a través de Ricardo Flores Magón y del Partido Liberal Mexicano, opuestos a esta modernización del autoritarismo carrancista. Ahí pues hay un proyecto radicalmente distinto cuya diferencia fundamental frente al carrancista es esta subversión profunda del sistema social que parte de la destrucción del latifundio. Por supuesto, el proyecto de Carranza, tal como Carranza lo estaría pensando en 1913, no es el que triunfa. El propio Carranza va a ir cambiando a lo largo de la guerra civil, va a ir entendiendo cosas nuevas. Eso es, y si me permite otro paréntesis, lo mismo que ocurre con el propio Pancho Villa. Cuando los historiadores de derecha dicen que Pancho Villa era un robavacas sin cultura política y sin instrucción, les digo, sí, en 1910 Pancho Villa era eso, no hay duda. No hay duda. Pero en 1914 lleva 4 años de discutir cotidianamente los problemas de la nación, de acercarse, de leer, de aprender, y en 1914 ya no es eso, ya es otra cosa. Es el dirigente de un proceso de revolución social en marcha, y lo entiende. Igual Carranza. Puede ser que en efecto Carranza en 1913 todavía fuera, diría Luis Barrón, es el título de la más reciente biografía académica de Carranza. Es probable que en 1913 Carranza fuera todavía el último reformista porfiriano. Pero en 1916 el propio Carranza ha pasado por el fuego de la revolución a la que él derrotó y ha entendido cosas que antes no entendía o que no querría. Y el propio carrancismo se va adaptando. De tal modo que en la Constitución de 17, muchas veces en contra de Carranza, pero finalmente también Carranza aprobó la ley del 6 de enero de 1915,
la primera ley agraria, aprobó el pacto o supuesto pacto, todavía no me queda muy claro, con la Casa del Obrero Mundial y con ello la legislación laboral, o la necesidad de modernizar las relaciones capitalistas en el país a través de una legislación laboral moderna. De tal modo que la Constitución de 1917 ya no es una constitución que únicamente moderniza el autoritarismo porfirista, sino que abre el camino de un nuevo país que es el país posrevolucionario o priista que tuvimos en el siglo XX, y que de ninguna manera es el porfirista, y de ninguna manera es tiempo tirado a la basura, como dijo Vicente Fox en su campaña electoral y como dicen muchos pseudoacadémicos actualmente. Entonces, bueno, esa es una de las cosas de las que hablo en el libro. En el libro, finalmente, presento o pretendo presentar la estrategia villista y zapatista, la manera en que la pelearon y las maneras en que perdieron la guerra. Y creo que al presentarlas de la manera en que las presento, planteo o me atrevo a plantear que sí hay un proyecto de toma del poder, que sí hay un proyecto de nación y que sí hay una estrategia nacional que explico. ¿Por qué perdieron entonces? Primero, no por las razones tradicionales, no porque carecieran de esas cosas. ¿Por qué perdieron? Pues es la historia que cuento y que pues si se las cuento a lo mejor no compran el libro, ¿no? Les paso el micrófono para un diálogo con ustedes. Bien, bueno, muchísimas gracias al doctor Salmerón por esta entrada. Desde un principio sabíamos que la invitación a Pedro es siempre un acto de alto riesgo, que uno asume con total conciencia y feliz desparpajo. El proceso en el que estamos nos lleva obligatoriamente a una especie de réplica y luego a abrir el micrófono para que, por supuesto, el doctor Salmerón nos cuente el libro completito, porque estamos en una conferencia, pero que lo haga a partir del diálogo. Por supuesto que entre lo que él plantea, que tiene un mérito historiográfico enorme, él lo sugirió en algún momento, pero creo que vale la pena hacer hincapié, insistir en ello. Se trata de una síntesis de la revolución o de una explicación de la revolución de una generación de historiadores distinta a la anterior. Es decir, hay un verdadero cambio en términos generacionales. Por eso el hecho de que haya sido premiado como joven científico me parece importante. Cuando estudiábamos en esta facultad, en los años muy tempranos 90, estábamos realmente cansados de la enorme cantidad de trabajos de historia local y regional, y estábamos insistiendo en la necesidad de que se hicieran síntesis, explicaciones generales. Bueno, Pedro ha dedicado su vida académica a ello, y eso es verdaderamente encomiable. Por supuesto, una síntesis tan fogosamente planteada desde una posición partidista tiene muchos atractivos, un montón de virtudes y aristas. Es evidente que la clave está en sintetizar, reinterpretar, revalorizar aquellas versiones que hablaron desde que la revolución estaba haciendo de los sectores populares, y que explicaban que los sectores populares no estaban conformados por cuatreros robavacas en el norte y campesinos paleolíticos en el centro y en el sur, ¿no? Perdón, neolíticos, ya eran campesinos, tienes razón, pero hubieran podido decir paleolíticos sin problema. Eso está muy bien, esa parte está muy bien. Pero volvemos al invitado ausente, al convidado de piedra de la conferencia. ¿Y por qué perdieron? Porque, por supuesto, los proyectos políticos se van conformando. Lo que no dijo Pedro de Robespierre, de Jefferson, de Lenin, de Fidel, es que ganaron sus respectivas guerras. Y esto tiene una importancia enorme, porque lleva la explicación de lo militar, que no se reduce. Bueno, ya luego perdió.
Algunos luego pierden, otros no, otros pierden ganan hasta el final. Y nos lleva a este punto central. ¿Por qué estos sectores populares perdieron la guerra? Más allá de que no compremos, porque en realidad no habíamos comprado y la historiografía académica nunca compró, salvo algunos sectores bastante pueriles y provincianos, en el mal sentido del término, nunca compró esta simplificación, esta argumentación básica de pensar que se pierde porque no hay proyecto y que no hay proyecto porque los campesinos no tienen proyecto. Se trata, por supuesto, de un conjunto de proyectos muy particulares. La Revolución Popular, los sectores populares que en 15 se enfrentarán entre ellos, sostenemos no nada más yo, sino un montón de otros historiadores. Hay sectores populares de un lado y del otro de la guerra civil, y causas populares de un lado y del otro de la guerra civil, son muy particulares. Los villistas y los zapatistas, los convencionistas, por ejemplo, hablarán permanentemente de la reforma agraria, por supuesto, del final del latifundio, por supuesto, pero no tocaron nunca ni con el pétalo de una rosa la estructura eclesiástica y a la iglesia mexicana. Nunca. Ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos culturales, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque es particular, son sectores particulares. Otro ejemplo, se están planteando cambios económicos de profundidad, pero ni siquiera en los planteamientos protolegislativos de la convención se dice una sola palabra del problema, pequeño problema, de la propiedad del petróleo. Por ejemplo. Y así podríamos ir alargando y alargando y alargando para hacer compleja la situación. Para hacerla compleja de un lado y para hacerla compleja del otro lado. Lo que es indispensable, condición sine qua non, para llegar al punto en el que estamos discutiendo. Esos dos bandos complejos que funcionan más que como sectores de clase enfrentados de manera simple, como sectores sociales completos, desde arriba hasta abajo, enfrentándose, es decir, la definición pura de una guerra civil, unos ganan y otros pierden. ¿Por qué ganan los que ganan? ¿Por qué pierden los que pierden? Por cuestiones económicas y militares, más que de fatalidades, ¿no? Una de las cosas que hago en el libro es la definición de los mapas. Encontré yo en las fuentes militares que el mapa tradicional que leímos, y creo que es uno de también de los inicios de la discusión, el mapa que explican los vencedores de la revolución es falso. Ese mapa dice, el mapa que está en los libros originales, el de Álvaro Obregón y el de Juan Barragán, que son los libros con los que inicia la historia militar de la Revolución Mexicana, dicen que al inicio de la guerra los carrancistas estaban arrinconados en unos cuantos puestos militares del noreste de la República, en la frontera de Sonora, en Sinaloa, Jalisco y el puerto de Veracruz, y que el resto del país era convencionista. Yo encontré, haciendo un censo lo más preciso posible, en el sentido de que busqué y que ese mapa era absolutamente incorrecto. Y luego, además de replantear el mapa, traslado el mapa pintado en el papel, es decir, cuántos territorios son villistas y zapatistas o de sus aliados abiertos o explícitos, cuántos de los carrancistas y sus aliados abiertos o explícitos, y cuántos de los grupos intermedios y cuántos grupos no están bajo control de nadie. ¿Sí? Como las sierras de Chihuahua, Durango y Sinaloa, que más o menos hasta la fecha siguen, bueno, creo que ahora sí las controla el Chapo Guzmán, pero no estamos seguros, ¿no? Además de ver el mapa en el papel y de delinear un nuevo mapa con base en las fuentes militares, traslado esto a un mapa de obtención de recursos. ¿Qué significa este mapa en términos de demografía, en términos de estrategia militar y en términos de control de recursos? Entendemos los recursos de dos maneras. Los recursos que dan fuentes para la subsistencia, es decir, maíz y frijol básicamente, pero cualquier otra cosa que se pueda comer, ¿sí? Porque en las crisis hay que, los soldados de los ejércitos tienen la mala costumbre de comer todos los días.
Y básicamente la gente sobre la cual pasan los soldados de los ejércitos también, porque si no se mueren al rato, ¿no? Y eso es lo que pasó mucho en 1915, un montón de gente que se murió literalmente de hambre, ¿no? O sea, o comes diario, o al cabo de unos pocos días te mueres, ¿no? Entonces, el mapa económico que yo revisé tiene que ver con los recursos que van directamente relacionados a lo que la gente de a pie y la gente con carabina puede comer, y a la obtención de recursos de divisas extranjeras en un país que libra una guerra con armamento moderno sin industria armamentística. O sea, el 95% de las balas, 95% es un cálculo al azar, pero estoy seguro que es algo muy parecido a eso, ¿no? El 95% de las balas que se disparan en cada batalla o escaramuza se compran fuera de México. Entonces tú tienes que obtener recursos para comprar esas balas. ¿Sí? El armamento no es tan complicado. Una vez que armaste a todos los que pudiste armar, ya no hay que comprar más rifles, ¿no? Pero las balas sí. Las granadas de los cañones. Hay que comprar todas y cada una, o casi exactamente eso, fuera del país. Y para eso pues, hay que sacar dólares o libras esterlinas, que en aquel tiempo tenían más importancia que los dólares, ¿no? Y negociar con los gobiernos para que te las vendan. ¿Sí? Caerle bien de alguna u otra manera al gobierno del país, de las fábricas que te las van a vender. Y entonces también dividí el país en términos de eso. Y encontré que, en contra de lo que decía la explicación tradicional, fundada en los mapas de Álvaro Obregón, la situación político-militar estaba sumamente equilibrada. Había una ligera ventaja de, ¿cómo se dice en francés? Elan. De elan, ¿sí? O sea, de elan, que significa impulso militar en favor de los villistas. Un número de efectivos armados muy equilibrado. Una división territorial que en términos más allá del espacio de recursos y de población, también muy equilibrado. Una falsa en el cual los villistas y zapatistas tenían la ventaja de tener todos sus territorios comunicados por ferrocarril, y los carrancistas todos sus territorios comunicados entre sí por puertos de mar, con el dominio de la marina, ¿sí? Y una situación económica en el sector de la obtención de recursos en divisas, claramente favorable para los carrancistas, aunque el elán de los villistas podía permitir romperlo en las primeras semanas de la guerra, cosa que no lograron. ¿Sí? Cuando los villistas no logran romper esta desventaja en el campo de la obtención de recursos, el tiempo empieza a jugar en contra suya, se ponen a la defensiva, y los generales carrancistas, no nada más Obregón, también generales como Jacinto de Treviño, como Plutarco Elías Calles, como Emiliano Navarrete, empiezan a obligar a los villistas a tomar la ofensiva en situaciones desventajosas. ¿Sí? Y creo que en esos términos de combinación de lo económico, lo territorial, geográfico y lo militar, está el centro de la explicación de por qué perdieron Villa y Zapata. Bien, bueno, vamos avanzando. Acabamos de hablar nosotros y ahora creo que es momento de ceder el micrófono al público. Si quiere hacer precisiones, observaciones, preguntas, seguiremos discutiendo un rato más. Mencionó que según los historiadores de derecha, y concede razón, que para el 10, pues en efecto Villa sí era un robavacas, pero que para 14 llevaba 4 años de haber diariamente debatido y leído ideas y la construcción de pues política del país, o algo así entendí. Tenía entendido que Villa no sabía leer, o aprende en este tiempo, o realmente estaba completamente equivocado.
Gracias. No sabemos cuándo aprendió a leer Villa. Sabemos que no fue a la escuela nunca antes de la Revolución y que después las visitaba, ¿no? Y que ya en 1920, 21 hasta se sentaba en el pupitre para oír al profe, ¿no? Si no tuvo educación formal ninguna. No sabemos, la leyenda dice que aprendió a leer en 1912 en la prisión militar de Santiago Tlatelolco, y otra parte de la leyenda dice que le habría enseñado a leer y escribir otro prisionero ahí, el general zapatista Gildardo Magaña, pero no es probable. Documentos anteriores rescatados por Chuy Vargas y por Paco Taibo muestran que firmaba correctamente antes de la Revolución, y si firmas correctamente, lo más seguro es que ya sabes leer. Si no, es probable que hubiera aprendido a leer en el transcurso de sus andanzas ya adulto, pero que pues, era un analfabeta funcional en todos los aspectos. Y lo que sí cuentan es que en la cárcel de Santiago Tlatelolco se dedicó a alguien muy inteligente, lo puso a leer novelas de aventuras, y él decía que el primer libro que leyó completo, cosa que hay que recomendarle a todo aquel que empiece a leer tarde, fueron Los Tres Mosqueteros. ¿Sí? Y eso en cuanto a lo que aprende. En cuanto a la formación político-militar es la discusión. La revolución es, como cualquiera que participe de una revolución lo cuenta, es una formidable escuela de formación política. Vas aprendiendo. Y, en fin, una vez más, de lo que yo hablo en el libro centralmente es de lo militar, cuento así sea someramente cómo aprende Villa a ganar batallas, cómo va aprendiendo sobre la marcha y qué tipo de lecciones va tomando para aprender a hacer la guerra en el sentido moderno. También lo cuento de Obregón y otros militares, ¿no? Cómo aprenden estos hombres que fueron cuatreros, arrieros, rancheros, dirigentes campesinos, agricultores, boticarios, fotógrafos ambulantes, cómo aprenden a hacer la guerra. Eso es lo que hay que contar y que creo que cuento un poco en el libro, ¿no? Buenas tardes a todos. Yo quisiera hacerle una pregunta con base de lo que comentaba sobre que ya tenían un plan los villistas y zapatistas, un plan de nación, y que en contradicción a muchos historiadores que plantean que no querían el poder, usted tiene la tesis de que sí querían el poder o sí tenían intenciones del poder. Quisiera saber si ellos tenían una visión de poder, de reformulación de la estructura piramidal, o una forma muy distinta a la que conocemos convencionalmente de poder. Esa sería mi pregunta. Bueno, yo no he leído el libro, pero mi duda, cuando yo di clase de historia, es cómo es que Carranza llega un momento en que tiene una ventaja, bueno, todos sus ejércitos. Aparentemente Estados Unidos invade Veracruz y él juega como que está defendiendo, pero finalmente los ingresos que le llegaron a Carranza, pues entre todo lo que yo leí para dar las clases y demás, parecían haber venido de Estados Unidos. No sé si esa tesis ande por ahí. Ajá. Sí, buenas tardes. También mi pregunta va en el sentido de que no si en esta forma en que se superan los momentos militares con la consecuente derrota de una de las partes, no opera también una lógica de la administración. O sea, no opera que en el bando carrancista todo el dispositivo que está detrás de lo militar, del panorama de la guerra en el campo, detrás puede haber también una serie de abogados, empresarios, administradores que tenían una forma de concebir la administración de esa empresa distinta a la que podía prevalecer en la lógica de los bandos campesinos, que pudieran eficientar más
la posibilidad de obtener recursos o no de un bando u otro. Puras preguntas fáciles. No, lo que planteo es, no tenían un plan de nación, lo van armando en el transcurso de la guerra. ¿Sí? Tienen puntos de partida fundamentales. El punto de partida que los va a unificar y que va a unificar la amplia alianza convencionista, que como dice Bernardo, es multiclasista y ¿sí? Creo que el sector que define la unificación o la alianza convencionista, más allá de rivalidades locales, que a veces son lo que lo definió, fue el planteamiento de la destrucción inmediata del latifundio. ¿Sí? Y sobre ese planteamiento se va construyendo un proyecto. Y la estructura política que se plantea no es muy distinta. A fin de cuentas se sustenta también en los dogmas del liberalismo. La diferencia central en todo caso es que la facción carrancista plantea un proyecto o un modelo presidencialista y la facción villista y zapatista va a plantear un proyecto parlamentarista. Pero tanto el parlamentarismo como el presidencialismo, tal como lo plantean, están en términos teóricos acotados por la división de poderes, por el federalismo y por un montón de límites puestos al poder. Simplemente la diferencia central es donde se pone el énfasis, pero en ambos casos los dogmas centrales de la estructura política parten del liberalismo clásico, del liberalismo político clásico. En ese sentido, esta revolución social que plantean Villa y Zapata es una revolución social que no es anticapitalista, ¿sí? Y que no es antiliberal. Una cosa a la que hay que entrarle también con cuidado, ¿no? No, Carranza no juega que está defendiendo Veracruz. Cuando los gringos toman Veracruz, se produce una ruptura muy áspera entre Carranza y los representantes de los Estados Unidos. Y uno de los grandes méritos de Carranza es su nacionalismo. Eso no, así como estamos diciendo que pretendía modernizar el autoritarismo, que no quería la transformación social, uno de los méritos de Carranza que no le podemos regatear es su áspero nacionalismo frente a la agresión estadounidense. Yo me pregunté mucho, una de las explicaciones tradicionales, sobre todo de los villistas de la primera época, de la derrota de Villa y Zapata, es el factor estadounidense. ¿Sí? Así como la versión tradicional de los conservadores en la Guerra Reforma dicen, el genial, el gran, el heroico Miramón perdió la guerra porque Juárez se entregó a los gringos. ¿Sí? Y luego, más allá de un evento particular, no saben o no encuentran un solo documento real que lo justifique. No hay documentación ni no hay evidencia de que la ayuda estadounidense haya sido un factor clave. De hecho, al contrario, y en ese sentido sigo muy cerca a Friedrich Katz. Los villistas quisieron explicar siempre que fue el factor estadounidense, pero no hay sustento. Y cuando uno analiza día a día los combates, las fuentes de aprovisionamiento, las fuentes de recursos, no fue el factor estadounidense en esa coyuntura el que definió la guerra. Y no lo fue porque al gobierno de Estados Unidos no le gustaba ni Carranza ni la convención. Y no lo fue tampoco porque los Estados Unidos no querían meterse en México porque sabían que si se metían en México se amarraban las manos para intervenir en donde se está definiendo la posibilidad de que Estados Unidos se alce de la Primera Guerra Mundial como la potencia dominante en el hemisferio. Si México se empantana en una guerra con México, una intervención directa en México, se amarra las manos para intervenir en Europa, en la Primera Guerra Mundial. Entonces, toda la política del presidente Woodrow Wilson va enfocada a, hasta la medida de lo posible, no empantanarse en el tema mexicano. Y entonces, si uno revisa detalladamente la documentación, encuentra que no, pues que por más que los villistas quisieran achacar la culpa a Estados Unidos, no es un factor.
Por eso cuando hablé de qué definió la guerra, no mencioné el tema. También le dedico un capítulo a la revisión de la documentación sobre el asunto, ¿no? Por supuesto que si hablé del control de recursos, hay que hablar de la administración de esos recursos y de la canalización de esos recursos. Y en ese sentido, la eficacia del gobierno villista es quizás superior que la del carrancismo, ¿sí? Todo el aparato de administración de los bienes confiscados ponen bajo control villista directo una riqueza con la que los carrancistas no sueñan bajo control directo. O sea, los carrancistas obtienen recursos de otras formas, a través de impuestos, de aduanas, de impuestos especiales, de control de las exportaciones y de algunos préstamos forzosos y exacciones, expropiaciones, pero a nivel parcial y selectivo. En cambio, el gobierno villista pone bajo administración militar toda la riqueza y la administra de manera bastante más eficaz de lo que podría parecer. El asunto no es ese, el asunto es que las riquezas puestas bajo control villista no pueden competir con las que están en el terreno carrancista, era lo que decía al principio, cuando hablamos del mapa económico. Desde 1915 en 1915 el petróleo es ya la primera exportación de México y todas las zonas petroleras y todas las aduanas por las que sale el petróleo están bajo control carrancista. Y el petróleo no es solo una fuente de ingresos a través de los impuestos y de las aduanas, sino también un mecanismo formidable de presión diplomática. En el momento que se está librando la guerra industrial, cada barril de petróleo tiene valor estratégico en el mundo. Entonces tú amenazas con cerrarle la salida del petróleo de Veracruz a la Marina Británica y es relativamente fácil. La amenaza la hace Cándido Aguilar en 1914, la vuelve a hacer Plutarco Elías Calles en 1926. Es relativamente fácil en un momento de crisis. Hombre, vuela las válvulas e incendia los pozos. ¿Sí? Y aquí a que controlas eso pasaron largos meses. Y mientras tanto dejaste a la flota británica sin el petróleo mexicano. Entonces es una herramienta no solo de obtención de recursos, sino una herramienta de presión internacional. Y esa la tienen los carrancistas y no los villistas. Entonces, ¿que los rebeldes populares no saben armar un aparato administrativo? Claro que saben, y además lo armaron, y bien eficaz. ¿Sí? La cuestión está en el otro lado, en los recursos que se controlan, ¿no? Bueno, ¿alguna otra? Bien, yo tengo una pregunta muy, bueno, no sé si sea, pues yo creo que fácil. Estamos hablando de la revolución social y la estamos entendiendo como bloque, ¿no? Porque estamos hablando de zapatistas y villistas como una revolución social conjunta. Y en 1915 estamos diciendo que acaba la revolución social. Pero entonces, ¿cuáles fueron las peculiaridades que les dieron como la victoria a los carrancistas sobre cada grupo, ¿no? O sea, no sé si sea correcto hablar de una revolución social en bloque, porque no acaban en el mismo momento las dos, ¿no? O sea, no hay como la ruptura, o sea, en Celaya se acaba la revolución villista. O bueno, poniendo como ejemplo, o sea, no acaban, a lo que me refiero es que no podemos hablar de revolución social que acaba o como bloque, porque cada una tiene como su particularidad o sus peculiaridades. Entonces, como cuáles podrían ser estas características que les permiten el triunfo a los carrancistas sobre esto, ¿no? Eso sería esencial. Bueno, eso no pasa en ningún lado del mundo. La revolución de Shanghái no es la misma que del profundo interior en las llanuras chinas. O la revolución de Moscú y Petersburgo. Bueno, en los buenos tiempos le decíamos Leningrado. O la revolución de Moscú y Leningrado, bueno, Petersburgo, porque cuando hay revoluciones en Petersburgo, no es la misma que en Siberia o en Ucrania. ¿Sí? Obviamente la revolución villista y la zapatista, o la de Carrera Torres en Tamaulipas, o de Felipe Bachomo en Sinaloa, o de Pánfilo Natera en Zacatecas, tienen peculiaridades distintas. Lo que sí encontré en contra de lo que generalmente se había dicho
es que en términos generales esta amplia alianza nacional que se llama convencionista responde militarmente a un mando único que está en manos de Pancho Villa. O sea, siempre habían dicho que los zapatistas no colaboraron, que Zapata se fue a Morelos y abandonó la lucha, tal. Encontré que eso, y eso sí lo puedo decir así, es una calumnia historiográfica. Es mentira. En el momento que se está librando la batalla de Celaya, que no es la decisiva, hay 15,000 hombres de Álvaro Obregón en Celaya, y en el mismo tiempo hay, en el arco que va de Tula Hidalgo a Puebla, 16,000 carrancistas. Es decir, hay más carrancistas defendiendo el eje ferroviario en contra de la ofensiva zapatista que peleando directamente contra Pancho Villa. ¿Sí? Y están haciéndolo porque lo que les toca, según el plan estratégico general, es eso. ¿Sí? Entonces, por supuesto que cada uno de los dos grandes bloques de la Revolución Popular tiene sus peculiaridades, pero también dentro de ellos mismos. No es lo mismo la revolución de las llanuras de Chihuahua que la de la comarca lagunera dentro del villismo, ¿no? ¿Sí? O sea, por supuesto que tiene sus peculiaridades, sus variaciones, sus propuestas, como la tienen el resto de los aliados a nivel nacional, pero que en lo militar, a la hora de los cocolazos en serio, sí obedecen más o menos un plan general, y es un plan general que traza un mando único que tiene en sus manos Pancho Villa. ¿Sí? De la misma manera que, más allá de las diferencias regionales, de las envidias, de los celos, de las rencillas entre los mandos carrancistas, todos más o menos obedecen un plan general estratégico que trazó Venustiano Carranza, de acuerdo con Pablo González y Álvaro Obregón, y que conduce en el campo de batalla Álvaro Obregón. ¿Sí? O sea, en ambos casos hubo unificación de mandos y hubo un plan estratégico que responde, que se va adaptando a las circunstancias, pero que responde al plan general y a esta unidad de mando. ¿Sí? Esa creo que es una de las, no sé si aportaciones que hago, pero es una de las discusiones que presento a los colegas, ¿no? Y pues si no hay más, lástima que desde los tiempos de Juan Ramón de la Fuente aquí en esta universidad ya no se puede brindar, pero por lo menos café sí hay, ¿verdad? Entonces, vamos a tomar un café y platicar un ratito aquí en corto.